Y a medida que yo voy avanzando en mi vida como cristiano, yo empiezo a caminar y a ser más como Cristo, que esa es una santificación progresiva. Y todo esto es necesario para que nosotros seamos a la imagen de Cristo. Muchos cristianos, incluso puedo decir que también yo había entendido de que la vida que yo tenía que vivir era normal para hacer las cosas bien y llevar una vida correcta. Sin embargo, cuando vamos a las Escrituras, entendemos que el propósito para el cual nosotros existimos es para glorificar a Dios y ser a la imagen de Cristo. Entonces, a medida que nosotros en esta vida pasamos por situaciones adversas, pasamos por situaciones que realmente son inevitables muchas veces, bien sea por consecuencia de un pecado o no necesariamente por pecado, Dios lo está usando para hacernos a su imagen. Esa debe ser la manera de pensar para poder nosotros enfrentar las situaciones adversas. Dios está obrando en mí de una manera que a veces puede ser doloroso, a veces no lo entiendo, a veces no lo vamos a entender, pero Dios dice que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Y eso es algo hermoso. Pedir ayuda en estos momentos de adversidad va a ser siempre natural ante Dios, ¿verdad? Y eso debería ser lo natural, cuando yo realmente me siento desanimado, tengo situaciones difíciles, yo clamo al Señor. Esa debería ser la actitud que nosotros como cristianos tenemos. No obstante, la pregunta que yo quería hacer esta mañana, ¿qué hay sobre las personas? En las situaciones adversas yo clamo ante Dios. Pues la pregunta es, ¿clamo o yo hablo me acerco realmente a las personas? ¿Qué ocurre cuando alguien se acerca a ti y te pregunta, ¿cómo estás? ¿Cuál es la respuesta por defecto que decimos? Bien, bien. ¿Seguro que estás bien? Sí, súper. ¿Y cómo está tu vida? Excelente, chévere. Y lo cierto es que esa es la tendencia por naturaleza. Esa es la tendencia que nosotros tenemos. Y detrás de ese muro frío y ancho del todo bien, excelente, no pasa nada, es posible que estemos transitando en desiertos áridos, naufragando en un mar, una tormenta emocional, relacional, espiritual, pero nos escondemos del bien, estoy bien, no pasa nada. Se asemeja mucho lo que Génesis 3:10 describe cuando Adán y Eva pecaron, ¿se acuerdan? ¿Qué hicieron ellos? Ellos se escondieron y el Señor le dijo, ¿dónde están? Ellos tenían miedo. Y eso es precisamente lo que a veces tú y yo tenemos ante las adversidades, antes de las situaciones adversas. No queremos relacionarnos con nadie, queremos escapar, no queremos que nos pregunte cómo está, no queremos que exponernos y nos separamos del cuerpo. Pero la pregunta que yo quiero hacer el día de hoy es, hacernos la pregunta es, ¿y esto es así? ¿Estamos realmente llamados a que si yo estoy en una necesidad, si yo estoy enfrentando situaciones difíciles, yo clamo al Señor, está bien, pero ¿qué hay con mis hermanos? ¿Los considero yo? ¿Debo yo mostrar frialdad y aparentar que no necesito nada? No, todo bien, no necesito nada. Que no necesitamos ayuda en vez de ser honestos, en vez de ser sinceros, en vez de abrir nuestro corazón. Mire lo que dice Pablo a los tesalonicenses. Y bueno, la lección de hoy es esta, decir me importa. Mire lo que dice Pablo a los tesalonicenses, dice, hermanos, orad por nosotros. El apóstol le está diciendo a la iglesia, oren por nosotros. No está haciendo frío en su respuesta, está diciendo, oren por nosotros. Mire también cómo lo describe Efesios 6:19-20. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas,
con denuedo, hable de él como debo de hablar. Una vez más, Pablo diciendo, oren para que yo pueda hablar. Oh, yo tengo una necesidad. Sí, me están preguntando. Pablo le está dando a saber, está dando a entender lo que tienen que hacer, su necesidad de oración. En Colosenses 4:3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual estoy preso. Entonces, se fijan, Pablo sabía exactamente lo que la oración, de que comunicar la situación de cómo estaba enfrentando era necesario. Hermanos, quiero decirles esto. Dentro del marco de la consejería, dentro del marco de entender la vida como cristianos que usted y yo tenemos, hay algo que es absoluto, y es saber que nos necesitamos. Nos necesitamos. El miembro, la iglesia, Dios nos salvó y Dios no nos salva para que nos reunamos en casa y estemos solos. Dios nos salva para que pertenezcamos a una iglesia, a una congregación y juntos nos estimulemos y juntos compartamos las cargas. Eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. Necesitamos, hermanos, establecer relaciones significativas, relaciones profundas, esa relación que va más allá del ¿cómo estás? Bien. Esa relación que, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Alguna necesidad de oración? No, no tengo. Necesitamos, hermanos, compartir nuestras luchas, nuestras aflicciones, sufrimiento, sufrir con nuestros hermanos de la fe, alegrarnos con nuestros hermanos de la fe. Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Es llevar la carga unos con otros. El Señor mismo lo está diciendo. Mire una vez más cómo el aliento de Pablo por medio de la compañía. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 7:5-6, porque es cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Tito fue un bálsamo para Pablo y su grupo misionero en ese instante. Ellos estaban diciendo, afuera tuvimos atribulaciones, tuvimos situaciones adversas. Adentro, por dentro estábamos temerosos. Pero cuando llegó Tito, animó, estimuló, fue un bálsamo, como dice. Hermano, el amor y la compasión por los demás debe matizar nuestro acercamiento a los hermanos. El amor y la compasión para que nosotros podamos brindar ayuda. Y la palabra de Dios nos enseña cómo podemos hacerlo de manera amorosa y efectiva. La palabra del Señor una vez más nos dice de qué manera nosotros podemos decir esto. Como dice aquí, nuestro estandarte dentro del cuerpo de Cristo debe ser, me importas, ¿cómo te puedo ayudar? Esa debe ser la manera de pensar que ellos debemos tener si estamos dentro del marco de la iglesia. Es decir, ¿me importas? ¿Cómo te puedo ayudar? Y el día de hoy, esta mañana, yo quiero guiarte a darte ciertos puntos para considerar cómo la palabra del Señor nos ayuda, cómo debemos ayudar a otros a aconsejar bíblicamente y cómo tener esta relación significativa. El primer punto es que Cristo es nuestro modelo. Cuando nosotros vemos en la Escritura de cómo yo puedo, si nosotros nos preguntamos cómo yo puedo relacionarme, cómo yo puedo empezar a tener una relación amorosa con mi hermano o con mi hermana para estimularlo en el crecimiento. Bueno, Cristo principalmente es el modelo. Y eso es lo que dice Hebreos 2:14-18.
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de los mismos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, si se dan cuenta, fue mismo el Señor que estableció esa relación. Él no vino a salvar, el plan de Dios no era salvar a los ángeles, era los descendientes, éramos nosotros. Entonces, es una relación que Dios inicia a través de Cristo. Dice, como dice acá, de una manera misericordiosa y fiel. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, Dios se interesó en tener una relación amorosa con nosotros enviando a su Hijo. Por eso Cristo es el modelo inicial para nosotros poder entender cómo yo debo hacerlo. O sea, y Dios le dio, no escatimó, se despojó de su gloria. Entonces Cristo es nuestro modelo. Otro ejemplo es el ejemplo de Pablo. Mire lo que dice en Hechos. Hay un montón de versículos que espero que pueda anotar. Hechos 20:31 dice, por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Está viendo el corazón de Pablo? Dice, para tú poder tener una relación amorosa con alguien, entiendes cómo es el modelo de Cristo, pero ves cómo esa cercanía de saber cómo están sus vidas para decir, Pablo, mira, tres años estuve de día y de noche, 3 años estuve con ustedes, lloraba con tenía que, no se sabe, de amonestarlos, porque quería que hicieran lo correcto. Segunda de Corintios 11:29 dice, ¿quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. Entonces, ven una vez más el ejemplo de Pablo interesándose. Dice, yo me preocupo por ustedes, me preocupo intensamente por ustedes. Tesalonicenses 2:7-9 dice, más bien, demostrando ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros, porque recuerdan, hermanos, nuestro trabajo y fatigas, como trabajando de día y de noche para no hacer carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio. Se está viendo como esta relación de Pablo hacia los tesalonicenses, es decir, yo los quiero, los aprecio tanto, soy como un padre para ustedes. Así como una madre cuida a sus hijos, así estoy siendo yo impartiéndole el Evangelio. Entonces, Cristo es nuestro modelo, tenemos el ejemplo de Pablo y tenemos un mandato como creyentes. Nuestro mandato, hermanos, como les decía, va más allá de decir, sí, bueno, tú bien por yo bien, mientras esté más gente, la gente por allá, mejor estoy yo, porque tú sabes que la gente trae problemas. Hermanos, vimos que Cristo es el modelo, Pablo nos muestra su ejemplo, pero es un mandato. Mire lo que dice Mateo 22, 37, 40. Jesús le dijo, amarás al Señor de Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Este es un mandato, amar a nuestro prójimo. Si nosotros realmente hemos nacido de nuevo, estamos mandados a amar a nuestros hermanos. Primera de Juan
porque hemos estado asistiendo a estudios bíblicos en casa, hemos estado pasando tiempo acerca del amor práctico. Es decir, que si somos cristianos debemos demostrarlo. Y mire lo que dice 1 Juan 4, 7 al 11. Amados, amémonos unos a otros. ¿Se dan cuenta que es imperativo? Es como decir, no se basa de que tú vengas y te vas. Se basa de que si tú estás en el cuerpo de Cristo, si tú perteneces a la iglesia de Cristo, ámense. Porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, y Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, vemos el ejemplo de Cristo, vemos el modelo de Cristo, vemos el ejemplo de Pablo y vemos cómo es un mandato para ti y para mí. Es decir, yo debo decir, me importa. Muchas veces, hermano, escuché por allí, lo leí en un sitio, dice, lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Wow. Yo estoy siendo indiferente con mi hermano, yo le estoy amando. Eso es precisamente lo que Juan está diciendo. Eso es lo que precisamente Cristo y Dios hizo por nosotros a través de Cristo. Ahora déjeme darle ciertos tips de cómo construir esta relación amorosa, porque si bien tenemos un buen deseo y como dice la palabra, el espíritu tiene un deseo, nuestra carne a veces nos limita, nos encasillamos y empezamos con las diciendo, ¿no? Es que yo soy muy tímido, es que me cuesta hablar, es que yo no. Bueno, mira esto. Para construir una relación amorosa, seamos sensibles ante la situación. Pongámonos en los zapatos de la otra persona. Muchas veces es mucho más fácil apuntar desde el otro lado de la cerca. Pero cuando alguien se acerca, te plantea sus problemas o te diga por qué le escuchas, escúchale, y ponte sus zapatos. Entiende bien por lo que está pasando, su contexto. Sé un amigo espiritual. Es muy fácil ser un amigo, ¿no? Como decimos, es como un pana, que siempre está allí, que te dice amén a todo. Pero ser un amigo espiritual es más valioso. Y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces decimos cosas, está bien, conversamos trivialidades, que está bien. Pero muchas veces necesitamos que sea un amigo espiritual, un amigo que nos aliente con la palabra. Sea sincero y explique sus convicciones bíblicas. Bueno, muchas veces nosotros, a veces, aún el silencio, creo que lo he dicho en otras ocasiones, aún el silencio es un consejo. Puede ser un mal consejo. Yo tengo que decirle algo a alguien y no se lo digo, de acuerdo a lo que Dios dice, yo estoy aconsejando, quizás estoy aprobando lo que está haciendo, lo que quiere hacer, a pesar de que no es bíblico. Entonces, sea sincero y explique sus convicciones bíblicas. No, la palabra del Señor dice esto. ¿Sabes qué? No sé cómo podemos abordar esto, pero busquemos al Señor. Para construir una relación amorosa, esté presente en los sufrimientos. No solamente en el gozo, no solamente en los momentos de alegría, sino estemos presentes en los sufrimientos. Confronte el pecado con amor. Debemos hacerlo, debemos confrontar, porque nos interesa. Fieles son las heridas del que ama. Debemos confrontar el pecado, pero con amor. Ore por su hermano. Ore cuando usted, digamos que usted viene y dice, mire, vamos a juntarnos, y están hablando, conversando, y es más, cuando ya hayas planificado conversar con alguien, ora por ese tiempo. Pues Señor, dame sabiduría. Señor, gracias por permitirme conocer a esta persona. Y cuando llegues a esta persona, cuando lleguen ya finalmente a este encuentro, oren por ese tiempo. Oren antes. Sobre todo cuando hablamos en consejería, siempre la consejería bíblica debe iniciar con la oración, porque es bíblica, porque debe ser en el marco del crecimiento espiritual.
Ore durante la conversación. Hay personas que una vez una persona estaba diciendo, oye, estoy pasando una situación difícil y nosotros está escuchando y otra persona dijo, ¿sabes qué? Vamos a orar ahora. Y se puso a orar. Hermoso. Eso es orar. Eso es acercarse, tener una relación amorosa. Hay ejemplos que encontramos en la Biblia. En Efesios 1, 15 al 16 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Sí? Está viendo como Pablo dice, yo oro por ustedes y doy gracias a Dios. Oremos, dice, muchas veces ayer conversando con los jóvenes decía, demos gracias a Dios. Es parte de la oración ser gratitud, ser cada detalle. Del hecho de que estemos vivos el día de hoy es un motivo de agradecimiento. Del hecho de motivo de que, y eso debe compartirlo con mi hermano. ¿Qué petición de oración tiene? No tengo petición, pero agradezcámosles a Dios que estamos vivos, estamos bien, gracias al Señor. Filipenses 1, del 9 al 11, Pablo diciendo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprovechéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza. Y ves como el corazón de Pablo, para tener una relación con ellos, decía, yo oro por ustedes, oro para que su amor abunde y crezca. Y fíjense algo, hermano. Nosotros como cristianos, cuando alguien dice, ¿tiene alguna petición de oración? Sí. ¿Qué respondemos? Está bien, voy a orar. Y lo hacemos, ¿verdad? Y está bien que eso se haga, ¿no? Lo voy a decir, voy a orar. Pero nosotros, la Biblia dice que nosotros debemos llevar las cargas unos con otros. ¿Qué te digo con esto? Que la oración debe ir de las manos de las acciones. Si yo tengo la posibilidad de servir a mi hermano, debo hacerlo. No solamente voy a orar. 1 Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, implica una acción. El objetivo es ponerse al lado de la persona. Yo voy a orar contigo, pero voy a estar allí contigo. Hay un ejemplo que dicen que si una persona está por lo menos pasando por lapso depresivo, y nosotros lo sabemos, vamos a orar. Voy a ir a tu casa y de repente te encuentras y la casa está desordenada. Bueno, vamos a hacerlo los dos, no solamente yo, porque es un trabajo de los dos. Vamos a hacerlo, te voy a ayudar y vamos a sentarnos a orar. No solamente con palabras, sino con hechos. Oremos, como decía, en silencio, por peticiones, por los compromisos, el cambio, por las tareas. Y ore después, cuando terminaron de juntarse, de animarse y ya, bueno, demos gracias a Dios, ¿te parece? Siguiente punto. Ayude a las personas a resolver problemas. Nosotros necesitamos encarar muchas veces y tratar las cosas directamente. Como les decía, muchas veces nosotros tendemos como, nos dicen de repente, hoy tengo este tipo de problema. Y nos quedamos a veces como callados, ¿no? Como no sabemos cómo responder. Pero nosotros no debemos ignorar los problemas, porque ese es como Dios está trabajando en su vida. Y esa es la manera como tú puedes ser de instrumento para esta persona. Mira como dice Corintios 1, del 10 al 11. Os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informados acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Pablo supo de que hay algo de que no está bien en la casa de Cloé. Y él no se quedó callado. O sea, es como, a veces no, sí, voy a orar. No, él dice, no, hay que arreglar la situación, hay que encarar. Hay entre vosotros contienda. Una vez más, 1 Corintios 3, 1, 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarnos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienen disensiones, no sois carnales. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Entonces, Pablo le está diciendo,
Hay cosas que hay que cambiar, cosas que no están bien. Hay cosas, hermanos, que usted necesita avanzar. 1 Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón o con tal ni aún comáis. Entonces, no ignoremos esas situaciones, no las ignoremos. Sepamos y enfrentémoslos con la palabra y con amor, obviamente. Otro punto es, demos instrucciones específicas. Si sabemos que hay una situación adversa entre un problema de la persona, no solamente nosotros le dijimos, tienes que hacer esto. La palabra del Señor dice que tienes que hacer esto. De instrucciones específicas. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y eso apartéis de fornicación. Ahí está no está diciendo, bueno, que te aparte, bueno, tú sabes que eso no está bien. No. La Biblia dice, apartados de fornicación. Son instrucciones que aprendimos de Pablo, dando instrucciones específicas, lo que debían hacer. 2 Tesalonicenses 3:6-10, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de tu hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos del balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosa a ninguno de vosotros, no porque no tuviese derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros observamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Instrucciones específicas. Hermano, la palabra del Señor dice esto. Entonces, ya vimos cómo relacionar, cómo yo debo tener una relación de amor. Y eso es una relación de amor. Amar a alguien es decirle las cosas que debe cambiar. Yo, si mi hijo hace algo mal, yo no le amo, es correcto que dice, por lo menos le encanta comer nuggets, papas fritas y esas cosas. Es correcto que le dije, sí, haz todo lo que tú quieras. No, ¿verdad? Esa misma relación, ese amor filio que dice Romano, es el mismo amor que yo tengo que tener con mi hermano. Decirle en amor las cosas que debe cambiar, las cosas que debe hacer y de tener una relación amorosa. Pero hay algo más para cómo realmente decir me importa tener una relación amorosa con alguien significativa. Es dando esperanza. Debemos dar esperanza. Solamente en el Nuevo Testamento, 61 veces aparece en el Nuevo Testamento esta palabra esperanza. 61 veces. Transmitamos la seguridad que Dios está obrando en nuestras vidas para su gloria y para nuestro crecimiento en Cristo. Debemos transmitir eso, decirle, hermano, entiendo la situación, voy a hablar contigo y me acerco, conversemos. Ha sido difícil tu enfermedad, ha sido compleja, pero vamos a orar por eso. Vamos a orar al Señor. Salmo 42, 5. Mira cómo encontramos esto. Dice, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. El salmista, diciendo, ¿por qué te abates? Es como decirte, Gabriel, ¿por qué te pones así? ¿Por qué no tiene sentido? Espera en el Señor y alábalo. 1 Pedro 1:3 dice, bendito el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En el Señor tenemos esperanza. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué esperanza tan hermosa. Sabiendo de que si yo estoy enfrentando una prueba, Dios me va a dar la salida. Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Mano, eso es hermoso. Yo tengo que compartir.
Hermano, mira, y a veces, muchas veces cuando tenemos temas de depresión o conflictos de matrimonio o cualquier cosa, nos abruma los problemas. Pero, y Él es Dios, dice, el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Esto debe gritar un gran amén en nuestro corazón. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. ¿Se dan cuenta? Todo lo que la Biblia nos habla es para que tengamos esperanza. La gente, el incrédulo, tiene una cuenta bancaria. El día de mañana se le va o lo despiden, cae en desesperación, no tiene esperanza. No sabe de las promesas que el Señor tiene para que nos va a sustentar, que nos va a cuidar, que no se debemos ni siquiera preocuparnos, porque Él cuida de las aves. Y esas son verdades que están allí. Hebreos 6:17-19. Por lo cual, queriendo Dios mostrar abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¡Wow! Hay una esperanza inmutable, que Dios no miente, y para poder nosotros abrazar todas las esperanzas que Él nos da. Para dar esperanza, hermanos, provea una visión, proveamos una visión de lo que Dios puede hacer a través de su palabra y su Espíritu Santo. Recuerda, una de las cosas que en el momento en que tanto nosotros necesitamos autoaconsejarnos o aconsejar a otros, debe venir por la palabra de Dios y por la guía del Espíritu Santo. Enseñe las promesas de Dios respecto a su carácter y sus buenos planes para con sus hijos. Es necesario entender las perfecciones de Dios. Es necesario saber quién es Dios, quién soy yo y cómo yo debo responder. Y eso, el conocerlo, las situaciones adversas, sé que Dios está por encima de las cosas que yo estoy viendo y Él controla cada situación. Es su soberanía y esa es su providencia. Todas las cosas que Dios permite para mi vida, lo que yo tengo, lo que tú y yo tenemos el día de hoy, ha sido por su gracia. Y eso es un entendimiento correcto de su carácter y el plan que tiene para sus hijos. Ilustre cómo es posible la victoria en medio de la fragilidad humana y de las circunstancias difíciles. Nosotros debemos decirle, mira, nosotros somos frágiles, somos caídos, no pensamos como deberíamos, pero la Biblia nos está llena de aliento, nos dice cómo podemos avanzar. Y para eso, mire, está el Salón de la Fe de Hebreos 11, todos estos hombres, Job, todos ellos que estuvieron allí, usa su testimonio personal. Siempre animo a ciertos hermanos que conversamos y le digo, bueno, ¿cómo? Y bueno, estábamos y escudriñamos las escrituras, oramos y nos animamos. Listo, hermano, ¿sabes qué? El Señor me habló y entendí la situación, entendí cuál es lo que Dios espera de mí y estoy empezando a caminar eso. Digo, ¿tienes esperanza? Sí, excelente. Digo, bueno, ahora compártelo. Pregunta y tú vas a compartir, hermano, quiero compartirte un testimonio acerca de él. Sabes que yo estaba pasando por esta situación, estaba teniendo esto y encontré estas verdades en la Escritura. Y eso va a alentar a tus hermanos. Eso da esperanza. Testimonio de otros, cómo el Señor ha usado, cómo el Señor ha obrado en la vida de otros y sabiendo de que nosotros no hemos pasado por situaciones ajenas o distintas que otro no haya pasado, nosotros igual debemos saber cómo Dios obra y dar el testimonio de eso mismo, eso. No sea manipulado por la conducta del aconsejado. Muchas veces cuando conversamos con alguien, ¿verdad? Y nosotros le damos esperanza y dice, no, pero es que si tú me conoces, pero es que si tú sabes todo lo que yo he pasado. Y a veces decimos, bueno, pero es que sí, es verdad. Como que cedemos, ¿no? Como, sí, pero sí, es cierto. No sé, es fácil, ¿no? O sea, tienes que llevar la carga.
Es alentarlo, es como, no, no, vamos, adelante, sigue, vamos, no te quedes ahí. Use terminología y lenguaje apropiado. Como te decía, siempre va a decir, no, es que, hermano, tiene que cambiar, tiene que hacer esto, tiene que empezar a hacer eso. Es que no puedo, es que no puedo, yo quiero, pero no puedo. Realmente lo que está diciendo es que no quiere hacerlo, no quiere, no tiene el deseo de hacerlo. O de repente te dice, no, es que mi situación es única, Gabriel. Es que tú no, es que tienes que ponerte en mis zapatos. De verdad es que yo no conozco a nadie que haya pasado por lo que yo he vivido. La Biblia dice que no hay nada, que no ha pasado algo distinto, que no hayamos, que no hemos pasado por algo distinto que ya no haya sucedido. Evite usar términos y etiquetas. Por lo menos alguien dice un problema con el alcohol, dice, no, lo que pasa es que yo soy alcohólico. Y eso está en los genes. Y mis papás y mis abuelos han sido siempre alcohólicos y por eso yo tengo este problema. Y esto es una enfermedad, es una enfermedad. Y si ellos asumen que es una enfermedad, no hay culpa. Dice, bueno, es que es algo que está en mí, yo lo recibí por herencia, no tengo nada que cambiar. Y si no tiene culpa, no se arrepiente. Entonces, bien, es como mucho más fácil como la persona puede como es que huirse de esas conversaciones o de esas situaciones y por eso tú y yo necesitamos usar terminología bíblica. No, hermano, eso es pecado. La Biblia dice, no debemos embriagarnos. La Biblia dice que nosotros debemos tener dominio propio. Por último, hermanos, siempre, en el marco de la iglesia va a haber tres tipos de personas. Yo pensaba estos días y hablando con mis hermanos, decía, fuese bien rico tener una iglesia que en donde todos fuesen maduros, donde todos sean bíblicos, donde realmente todos te dicen, y te dice, este es el verso, tú dices, ve, y este es la versícula, hermano. Sería como, pero eso no existe. Algún día sí, en gloria, cuando entremos en gloria vamos a estar perfectos, no vamos a estar completamente fuera, no habrá pecado. Pero la Biblia describe que dentro del marco de la iglesia va a haber tres tipos de personas. Y está en 1 Tesalonicenses 5:14. Va a haber unos que son indisciplinados. Son hermanos. Están en nuestro cuerpo. Que debemos amar. Pero son indisciplinados. Y la Biblia dice, amoléstenlos. Y amonestar o exhortar es animar un cambio, no es ir como dices, como ven acá que te tengo que decir algo, como que con el palo, con un palo, no, es que tuve que ser bien fuerte, tuve que hablarle, tú sabes, pum, pum, decirle sus cosas. Amonestarle es motivarle a un cambio. Hermano, tiene que cambiar, la palabra del Señor dice esto. Y esos son los indisciplinados. Animen a los desalentados. Hay otros que te desalientan. No solamente vamos a estar siempre gozosos. Dios va a permitir que dentro del marco de la iglesia hay algunos que se van a desanimar. Pero fíjate lo que dice, anímenlo. Hay alguien, no todos van a estar gozosos. Hay alguien que se va a desanimar, anímenlo. Sostengan a los débiles. Cuando se refieren a los débiles, no son débiles físicamente, sino que aquellas personas que no tienen un entendimiento maduro en la palabra, sino que no tiene un conocimiento completo, sino que realmente le hace falta ser instruido. Entonces es sostenerlos. Recuerda que Romano habla sobre el fuerte y el débil y de cómo podemos ser, y Corintio habla de no ser de tropiezo el hermano al débil en la fe. Entonces, el débil en la fe no son personas que son débiles físicamente, sino que no ve o no ha conocido el carácter de Dios, la circunstancia de Dios en ciertos pasajes y o cómo Dios obra, y el que es fuerte debe sostenerlo. Entonces, la pregunta es que ¿cuál de los tres estás ahora o te identifica? Pero más allá de eso, la Biblia nos dice, si hay lo combinado de todo, sean pacientes. Sean pacientes.
Entonces, no hay opción de renunciar, no hay opción de decir, ay, no, ¿qué va? Yo, chao, perdí mi esperanza. Hay ciertas cosas que la Biblia describe lo que se debe aplicar cuando nosotros debemos realmente cortar, cuando una persona no quiere cambiar y ha demostrado que no ama al Señor. Pero sin embargo, si la persona está dentro de la iglesia, esta persona es nuestro hermano, si la persona ha confesado a Cristo y le cuesta y es indisciplinado o es débil o, o está desanimado, cualquiera de las combinaciones, nosotros estamos llamados a ser pacientes unos con otros. Que el Señor nos ayude, hermano, a poder ayudar a otro y a decir me interesa. Me encantaría decirle, es una tarea hermosa. Ahora dentro del primer culto va a venir mucha gente nueva quizás. Y mi ánimo es que ustedes se interesen. Dios ha puesto un don en sus vidas, un regalo, algo para que usted pueda edificar a otro. Y muchas veces creemos, no, eso es para otro. No, usted es un miembro activo de la iglesia del Señor. En tal sentido, pensemos de esta manera. Pensemos de cómo decir a mi hermano, me importa. Oremos. Padre, gracias una vez más por tu palabra, Señor, que nos insta a cómo poder estimularnos, a cómo, Señor, poder animarnos unos con otros y saber, Señor, de cómo responder ante las situaciones de sufrimiento, Señor. Gracias porque justamente la iglesia es el medio de bendición para yo poder ser alentado y ser edificado, para glorificar su nombre, para exaltarle quién es y estar juntos, Señor. Ejemplificar lo que será un día en gloria. Señor, yo le quiero pedir que a esta iglesia particular, nuestra iglesia bíblica Roca Grande, Señor, que nos haga sensible a nuestros hermanos, que tengamos un amor unos por otros, un interés en alentarnos, en contribuirnos, Señor, a la edificación y al amor. Y que tu palabra, Señor, sea el vínculo de esas comunicaciones, que tu verdad realmente sea lo que nos estimule al cambio y poder alentar a otros. Hasta cuando usted, Señor, regrese o estemos en gloria. A usted damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.